Hola a quienes sintonizan Léemelo. Yo soy José María de Tavira y estoy feliz de poder compartir este espacio con una mujer que es tremendamente versátil. Ella es comentarista de fútbol, es traductora, es modelo de prótesis de pierna y asesora lingüística. Estoy muy feliz de darle la bienvenida a la magnífica Paulina Chavira. Ay, gracias, José María. Qué gusto estar aquí contigo. Hombre, es un placer compartir contigo este espacio, pero sobre todo la pasión por la lectura, Sí. la pasión por los libros y por la lengua. Sí, la verdad que sí. Me ha acompañado toda la vida, eso sí lo tengo que decir. Las palabras, el impreso, pero no impreso, o sea, todo ha estado presente en mi vida y me encanta poder platicar hoy contigo Y de ahora esto. te dedicas profesionalmente a eso. Sí, a la palabra, enfocada en el fútbol. Sí. Em, ¿Cuál es tu primer recuerdo de los libros? ¿Cómo se acercó la lectura a ti? ¿Te acuerdas? Pues siempre estuvo presente, la verdad. En mi casa siempre había libros, y recuerdo que el primer libro que leí, yo me llamo Ana Paulina, y el primer libro que leí, la protagonista se llamaba Ana, y eso Ajá. como que me enganchó. Ni me acuerdo de qué era el libro, la verdad, porque estaba yo muy chiquita. Traté de encontrarlo para esta ocasión, pero no tuve éxito. Y esa fue, digamos, fue el primer gancho, o sea, el encontrar a alguien que se llamaba como yo, que pues me acuerdo que era un poco poético el libro, no era que realmente hubiera una historia que yo te pueda contar así tal cual, pero bueno, esa fue la primera. Y después en casa de mi abuela materna, también siempre hubo muchos libros, entonces recuerdo que luego en las comidas familiares, que en esa época todavía se usaba mucho de que los niños y las niñas por un lado y las personas adultas por el otro, pues yo me iba y me escapaba a robar un libro y me ponía a leer. ¿Y en tu casa leían mucho? O sea, ¿es un hábito que aprendiste de ver Pues a fíjate que gente? en ese momento no, porque mi mamá y mi papá trabajaban muchísimo en esa época. Entonces no era común realmente que los viera leyendo. O sea, estaban los libros ahí como dispuestos. Y ya después, con el tiempo, fue cuando ya empecé a ver que ellos leían. Pero yo para ese entonces ya estaba leyendo. O sea, no fue, digamos, como un hábito aprendido por repetición, ¿no? Sino más bien porque estaban ahí disponibles. ¿Y el género en tu infancia que te De gustaba? lo que fuera, o sea, yo me acuerdo que, o sea, ahora lo pienso y creo que era muy joven para leer el diario de Ana Frank, pero leí Ah, el diario de Ana Frank muy joven. bueno, pero es relativamente común, ¿no? Sí, sí, muy común y también se llamaba Ana y bueno, no sé, ahí como que encontraba esos paralelismos con los nombres, ¿no? Evidentemente ya la historia completamente distinta, pero sobre todo esto, historias, o sea, por ejemplo, históricos, había muchos libros en mi Ujú. casa, pues no sé qué otro había, sí, sobre todo novela histórica, había mucho novela histórica y también como de análisis político del momento, ¿no? Este tipo de libros muy ¿puedo decir nombres de editoriales? Sí, Sí, claro que sí. como de Grijalvo, ¿no? O por Ajá. ejemplo, no sé, había mucho este tipo de libros. Y bueno, y otra cosa que a lo mejor no son libros, pero que creo que también inducen a la lectura, bueno, ya no sé qué tanto, pero en ese entonces, el Selecciones, ¿no? Ajá. O sea, que tenía ahí Sí. como sus historias y cuentitos y no sé qué, o información curiosa y demás. Bueno, eso también fue una de las cosas que siempre leía mucho. Y cómics, también cómics, ahora que lo Ay, pienso. pues genial. Genial, Muy ¿no? rico, Muy, muy sí, rico. sí, muy relajado. Además, como que nunca hubo esta presión porque tuviera que leer, Ujú. ¿no? O sea, creo que hay mucha gente que llega con la obligación de tienes que leer y tienes que leer. Y pues en mi caso nunca fue así, fue algo que nació natural, así, el amor por los libros. Y hoy en día, ¿cómo es tu acercamiento? ¿Tienes un ritual para leer? ¿Lees estrictamente en físico? ¿Te gusta los medios ¿Electrónicos? electrónicos? Híjole, de todo un poco, la verdad, sí te tengo que decir. Me encantaría leer más de lo que leo, evidentemente no me da el tiempo para poder leer como antes leía, ¿no? Por ejemplo, pero sí hoy, cuando tengo por lo menos 20 minutos de calma y paz, sí por lo menos agarro el libro, siempre tengo un libro ahí listo. No soy buena para leer varios libros a la vez. Sé que hay Ajá. mucha gente que puede hacer eso, yo no. O sea, como que yo tengo que leer un libro y ya que lo acabé, que lo digerí y demás, entonces ya empiezo con uno nuevo. Y sobre los electrónicos, no estoy peleada con los electrónicos para nada, pero hay cosas que prefiero tener en físico. Por Ujú. ejemplo, todos mis libros de consulta, de ortografía, de lengua y demás, los tengo en físico y los tengo en electrónico, porque es más fácil además la búsqueda. Pero, o sea, primero los leo en físico
Y ya después digo, ay, a ver, no sé, los usos del guión. ¿No? Y entonces, literal, yo sé, son unas cosas raras, pero en este momento, pues lo que hago ya en el buscador, nada más pongo guión y ya muy fácil encuentro. Digo, no estaba por aquí, entonces ya, así encuentro. Pero todo lo demás sí me gusta leerlo, o sea, en físico. En físico, Sí, en el objeto. sí, sí, soy muy Pues sí. todavía de Sí, esa. hay un vínculo muy importante todavía Sí, con el objeto. sí, totalmente, Muy bien, totalmente. pues vamos a pasar a tu primera recomendación. Venga. Nos trajiste Ajá. este magnífico libro que ha marcado a tantísimas personas, que es La historia Sí. interminable de Michael Ende. Muy ochentero, ¿no? Quizá. Sí, me parece que su primera edición es del 79 Ajá. y claro, Nos llegó acá ya. y la película es del 84. Mira, sí, yo fíjate que la película la vi ya mucho tiempo después. ¿Ah, sí? Sí. Uy, no, yo sí, uno de mis primeros recuerdos del cine Sí. es la película que Mira, se llamaba La historia La sin historia fin. sin fin, exactamente. Ujú. Tiene ciertas variaciones, exactamente. ¿Cómo llegó este libro a ti? Pues justo estaba me lo regalaron de un cumpleaños. Me lo regaló la hermana más chica de mi papá. Mi papá tiene 11 hermanos. Uy, Y, bueno, sí, son 5 hermanos y 6 hermanas, incluido en el hermano mi papá, evidentemente. Y la más chica de todas es una mujer. Ella también, o sea, la familia de mi papá también es muy, muy lectora y ella fue la que me lo regaló. Y pues lo empecé a leer, pues como empezaba a leer en ese entonces cualquier libro, pero la realidad es que este libro como que me cambió la perspectiva de lo que podía ser la lectura. pues bueno, ¿te parece si leemos el fragmento que escogiste para Claro. nuestro público de este libro que trata sobre este chico Bastián Baltasar Baltasar Bucks. Books, Ajá. Box? Y pues vamos para allá. La historia interminable. Las pasiones humanas son un misterio y a los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas y los que no las han vivido no pueden comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subir a una montaña. Nadie, ni siquiera ellos, puede explicar realmente por qué. Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ellos. Otros se destruyen a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella. Algunos pierden cuanto tienen para ganar en un juego de azar o lo sacrifican todo a una idea fija que jamás podrá realizarse. Unos cuantos creen que solo serán felices en algún lugar distinto y recorren el mundo durante toda su vida. Y unos pocos no descansan hasta que consiguen ser poderosos. En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres distintos hay. La pasión de Bastián Baltasar Box eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado. Quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir porque mañana hay que levantarse tempranito. Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia, no podrá comprender probablemente lo que Bastián hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo. Eso era exactamente lo que había soñado tan a menudo y lo que, desde que se había entregado a su pasión, venía deseando. Una historia
que no acabase nunca. El libro de todos los libros. Tenía que conseguirlo, costase lo que costase. ¿Costase lo que costase? Eso era muy fácil de decir. Aunque hubiera podido ofrecerle más de los 3 marcos y 50 pfennig que le quedaban de su paga, aquel antipático señor Coreander le había dado a entender con toda claridad que no le vendería ningún libro y desde luego no se lo iba a regalar. La cosa no tenía solución. Y sin embargo, Bastián sabía que no podría marcharse sin el libro. Ahora se daba cuenta de que precisamente por aquel libro había entrado allí, de que el libro lo había llamado de una forma misteriosa porque quería ser suyo, porque en realidad le había pertenecido siempre. Bastián escuchó atentamente el murmullo que, lo mismo que antes, venía del despacho. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se había metido muy deprisa el libro bajo el abrigo y lo sujetaba contra el cuerpo con ambos brazos. Sin hacer ningún ruido, se dirigió a la puerta de la tienda andando hacia atrás y mirando entre tanto temerosamente a la otra puerta, la del despacho. Levantó el picaporte con cautela. Quería evitar que las campanillas de latón sonaran y abrió la puerta de cristal solo lo suficiente para poder deslizarse por ella. Silenciosa y cuidadosamente, cerró la puerta por fuera. ¿Qué tal? ¿Qué tal este inicio de Bastián Baltasar Books? Me emocionaste completamente, hasta la lagrimita. Es que qué lindo, ¿no? O sea, ¿no te pasa? ¿No te pasa eso? Que querías, o bueno, yo en ese momento quería una historia que no se acabara. Pues sí, pero además de eso, de a lo que le va a llevar este libro, que es el Claro. mundo fantástico Sí. y demás, aquí de lo que está hablando es de un diálogo entre un libro en particular y cómo hay una apropiación Ujú. de esta persona por el libro o viceversa, que, bueno, no, en un momento me hace pensar que tú empezaste este programa Justo. diciendo que empezaste porque un libro que Sí. tenía tu nombre Sí, sí. fue lo que incendió la pasión. Así es. ¿Los libros te hablan? Los libros me hablan muchísimo y creo que una de las cosas que a mí me encantó con La historia interminable fue precisamente eso, como que no se quedaban ahí, ¿no? O sea, en la historia impresa o en el papel, en el libro así físico, el objeto, sino que iban mucho más allá, ¿no? Y digo, esta edición además me parece que es una edición clásica porque hay que decir que una parte está escrita en una tinta, que es como esta parte del narrador, ¿no? O de la persona que está narrando, y otra tinta es la que sucede, por ejemplo, pues en la historia, tal cual, ¿no? O bueno, en la historia interminable podría ser. A mí esa parte me voló la cabeza en ese momento. O sea, Ujú. como que, no sé, era muy inocente si quieres. Pero en ese momento me parecía increíble como estos 2 diálogos en un mismo lugar, en algo que a lo mejor no esperaba yo que tuviera estos 2 diálogos, me parecía increíble. O sea, y cómo entender qué era lo que pasaba a Bastián y además qué pasaba en Fantasia. O sea, para mí era una cosa impresionante y obviamente yo era de esas, y creo que lo sigo siendo, digo, hasta hace poco todavía estaba leyendo un libro y llorando, evidentemente, a la hora de estar leyendo el libro, nada disimuladamente, evidentemente, porque ¿qué tengo que disimular? Pero, o sea, sí al final fue un libro que pues me marcó, o sea, me marcó porque me encantó el libro y pues me pasó esto de, ya sabes, el clásico, el cliché total de, pues, la película nunca va a ser mejor que el libro. Pues sí, claro. ¿Tú crees que hoy en día hay niños y niñas que tengan esa pasión desbordada por la lectura? Yo creo que sí los hay. O sea, y las hay, seguro, seguro. De distintas maneras, seguramente, ¿no? Obviamente, yo lo pienso, esto fue, pues sí, en los 80, ¿no? Que no era tan común que tuviéramos acceso. O sea, pues hoy seguramente en otras plataformas, en otros medios, de otras maneras, lo van encontrando, ¿no? O sea, ahí tenemos todo un auge de personas que leen en TikTok, ¿no? Por ejemplo, Pues sí, que se sorprenden con TikTok. No sé cómo. los tiempos cambian, ¿no? Brecha generacional ahí, sí, pero a mí creo que al final eso es una de las cosas que tiene la lectura y lo veremos igual en otro de los libros que escogí,
pues es, o sea, que no importa el tiempo, no importa la plataforma, no importa la manera en la que se lea en ese momento, pues ahí está, las historias que nos interesan siempre. Pues sí. Y bueno, con esta preciosa reflexión vamos a terminar el primer bloque de este programa. Regresamos brevemente aquí a Léemelo. Ya estamos de regreso en el foro de Léemelo con la famosa consejera de ortografía y gramática en redes sociales, Paulina Chavira. Ya de Muy vuelta. bien, ya de Aquí vuelta. a lo que me gusta. A lo que nos No, truje. me gusta mucho todo, pero la ortografía más que nada. A ver, tú fuiste encargada del manual de estilo del New York Times. Sí. Y eres conocida ampliamente por tus iniciativas para que la gente hable y escriba mejor en el español. Pues no sé si conocido ampliamente, pero se hace un esfuerzo, sí, sin duda. Sí se hago un esfuerzo porque la gente conozca más de la lengua. ¿De dónde viene tu fascinación por que la gente hable correctamente? Pues mira, no es tanto que la gente hable correctamente, sino que conozcamos la lengua. O sea, yo creo que es como uno de estos elementos que damos por sentados en la vida, de que pues ahí está, ¿no? Así como sabemos respirar, que luego nos damos cuenta de que no sabemos respirar bien, pues un poco lo mismo. O sea, sí es nuestra lengua materna, es con la que crecimos, obviamente es nuestra forma de comunicación de manera natural, ordinaria, sí. Pero hay veces en las que creo que no sabemos tanto de la lengua como creemos que sabemos. Y me parece que sobre todo hay ciertas profesiones que deberíamos de tener como un poco de mayor compromiso con la lengua. El periodismo, entre ellas, obviamente. Sin embargo, me enteré por ahí que tú desde niña en la escuela tenías una facilidad para subrayar el sustantivo, el predicado. Me encantaba eso. Me encantaba hacer análisis de oraciones. Sé que a mucha gente eso no le gustaba, pero a mí me encantaba. Así vamos a hacer análisis de oraciones y yo sacaba mis colores feliz. Pues siempre, la verdad es que siempre me gustó mucho. Mi mamá cuenta que ella tuvo una compañera que pues le parecía muy interesante porque todos los días se aprendía una palabra del diccionario. 1 o 5, ya ni me acuerdo. Entonces, como que ella quiso, pues, no sé, importar esta costumbre de la amiga, y teníamos diccionarios en la casa, evidentemente, y normalmente nos invitaba a que buscáramos cosas en el diccionario, ¿no? Siempre le preguntabas, no sé, oye, mamá, ¿qué significa, no sé, recipiente? Búscalo en el diccionario. Esa era su respuesta, siempre, para todo. No sé, cualquier palabra. Y al final, pues a mí sí me creó este hábito de, pues ya tenía una duda, iba y la buscaba en el diccionario. A mí me parece muy bien. ¿Verdad? Y bueno, pues hablando de esto, nos has sorprendido con tu segunda elección de las recomendaciones. Sí. Porque es un libro sobre ortografía. Sí, un poco dañado. Un poquito usado y dañado. Eso para mí esto es... un perro, sí. Un perro. Se nos atravesó. Yo pensaba que tú lo habías arrancado y te habías peleado con él varias veces, que era una huella de que este libro ha sido usado muchísimo. Exacto. Sí, ha batallado mucho, porque sí, que la he consultado bastante. Creo que es el libro que más he subrayado, leído, releído, apuntado, de todos los libros de la historia que han pasado por mis manos y mis ojos, además, la edición que tienes tú es la que más se ha usado, como puedes ver. Ortografía básica de la lengua española. Teniendo hoy en día tantas herramientas en el teléfono, en el mail de los autocorrectores y demás, ¿cómo enfrentas tú la referencia física del objeto que te dice con las tecnologías digitales que quizás le corrigen a la gente sin conocimiento de causa? Pues tengo una pelea constante también, yo creo. O sea, bueno, ya sabiendo un poco más, porque la verdad cuando empecé a utilizar la ortografía, es curioso, no sé, ¿tú alguna vez has leído la ortografía?
Solo de referencia. pero de referencia. Y hay De muchísima referencia. gente que en su vida, o sea, ha tenido la ortografía en sus manos. Nunca, ¿no? O sea, pues nos enseñan a ver las reglas de acentuación, que antes de B alta siempre va M, ¿no? O sea, eso ya nos lo enseñan, pero nunca tienes como el libro, ¿no? De Pues donde sí. surgen todas esas reglas que pues nos La enseñan Constitución normalmente. política de la lengua española. Un poco así, casi, un poco casi. así, ¿no? Un poco. Pero lo que a mí me pasó fue que cuando le empecé a leer, yo me consideraba una persona que tenía pues muchos conocimientos sobre ortografía, como ya te decía, pues en la escuela fue muy importante que tuviera buena ortografía, luego en la carrera lo mismo, estudié periodismo, entonces yo esperaba tener como una especialidad en lengua, algo así, y pues la realidad es que no. Tuve 2 clases de redacción, yo creo, y ya. Entonces, pues resultó que un día un amigo me dijo, oye, yo recuerdo que a ti te gusta la ortografía y que eres buena y me gustaría invitarte a que hagas corrección de estilo para una editorial. Le dije, oye, pero yo nunca he hecho corrección de estilo, o sea, no tengo ni idea de qué significa eso. No, yo te enseño bien fácil. Esto fue en enero de 2011. Y la fecha es importante porque justamente esa edición que tienes tú ahí se publicó en diciembre de 2010. O sea, un mes La antes. imprimieron para Así. ti. No, pues no tanto. Los libros te hablan. Los libros me te- hablan, te digo, ya aquí estamos, aquí en conversación directa. Y pues resulta que me dijo, necesito nada más que sigas la ortografía de la lengua española, que es la editada por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y yo, hasta ese momento, Ni idea. no tenía ni idea de que existía esa Asociación de Academias de la Lengua Española. Creo que como para el común de la gente que hablamos español, pues para mí la autoridad era la RAE, ¿no? O Ajá. sea, y la mencionamos 1000, 8000 veces, pero pues era como una entidad ahí, ¿no? Y cuando la empecé a leer fue cuando me di cuenta de que no sabía nada. Y por eso la amo. Sí. Pues si te parece, Vamos. vamos al fragmento que elegiste para compartir con nuestro público. Me parece perfecto. Ortografía básica de la lengua española. Página 43. Palabras con hiato. A. Hiatos ortográficos. Cuando dos vocales seguidas dentro de una palabra pertenecen a sílabas distintas, constituyen un hiato. Con independencia de cómo se articulen realmente en cada palabra concreta, se consideran siempre hiatos a efectos de acentuación gráfica las combinaciones vocálicas siguientes. Una vocal cerrada tónica, I, U, seguida o precedida de una vocal abierta, A, E, O, por ejemplo, María, desvíe, crío, púa, hindúes, búho, caíra, reído, prohíbo, aúna, transeúnte. Dos vocales abiertas, A, E, O, caer, aorta, reactor, herbáceo, loado, roedor. Dos vocales iguales, azar, dehesa, chiita, cooperar, dunviro. B. Acentuación gráfica de palabras con hiato. Las palabras con hiato se acentúan gráficamente según las siguientes pautas. Las palabras que contienen un hiato formado por una vocal cerrada, tónica, seguida o precedida de una vocal abierta llevan siempre tilde en la vocal cerrada, con independencia de las reglas generales de acentuación. Por eso se acentúan gráficamente palabras como serías, sabíais, desvíen, mío, cacatúa, actúe, búhos, caído, reído, oído, transeúnte o finougrio. Que no sabemos qué. A pesar de ser llanas terminadas en NS o vocal, lo mismo ocurre en raíz, reír, oír, laúd o taúr,
que llevan asimismo tilde aún siendo agudas terminadas en consonante distinta de N o S. Las palabras que incluyen cualquier otro tipo de hiato se someten a las reglas generales de acentuación. Así, Jaén, traerás, acordeón, peleó, Noé, rehén o chií llevan tilde por ser voces agudas terminadas en NS o vocal. Caer, baobab, soez o alcohol no la llevan por ser agudas terminadas en consonante distinta de N o S. Boer, saes o afrikaans se acentúan gráficamente por ser palabras llanas terminadas en constante distinta de N o S o en dos consonantes, mientras que paella, vean, ahora, anchoa, museo, poetas o chiitas, igualmente llanas, se escriben sin tilde por terminar en NS o vocal. Por su parte, aéreo, línea, caótico, coágulo, teórico, héroe o zoólogo llevan tilde por ser esdrújulas. ¿Qué tal, eh? No, súper, súper. ¿Te sabías todas esas reglas? No, por supuesto que no me sabía todo. Bueno, luego uno se la sabe intuitivamente Ajá. y no lógico-racionalmente, Exacto. ¿no? Para ti, ¿cuál es la importancia de conocerlas no solamente intuitivamente, Ajá. sino lógico-racionalmente? Pues porque cuando, o sea, yo escogí este fragmento porque yo me sabía la primera regla del hiato. O sea, esta de que tienes, claro que además cuando lo leemos ahí en la ortografía, a veces parece como muy complicado para cualquier persona, ¿no? Hablar esto de vocales abiertas, vocales cerradas, que en realidad en México son vocales fuertes, vocales débiles, ¿no? Las débiles y U, las fuertes A, E, O. O esto de hablar de una sílaba llana, que en realidad para México es una sílaba grave, ¿no? No llana. Como que este uso de palabras a veces puede, digamos, como distanciarnos de ahí. Pero cuando lo leí, entendí por qué priista no lleva acento. Y por qué, por ejemplo, incluso la gente que milita o militaba en ese partido lo escribía mal. Y yo decía, ¿cómo es posible que no sepan que están escribiendo mal esta palabra que usan todo el tiempo, ¿no? Y creo que esa era o sea, cuando lo leí me pareció impresionante que no sabía esta regla y que era a lo mejor muy sencillo entender por qué María sí tenía que llevar acento y no como me había explicado mi mister, que yo quiero muchísimo y la sigo valorando mucho, de que llegaba la tilde y pum, rompía la sílaba, ¿no? O sea, como el tener la comprensión de, claro, pues es que es una vocal débil, que está con una vocal fuerte y se pronuncia más fuerte la vocal débil, por eso hace que se separe la sílaba. No es que llega la tilde y rompe la sílaba, nada más, ¿no? Así como por un acto divino. Entonces, cuando lo entendí, me pareció muy importante compartir esto que yo había entendido, porque yo decía, ¿cuánta gente no entenderá? Pero a mí sí me da como la tranquilidad de saber que tengo las reglas y a partir de eso sé cómo se pueden adaptar, porque siempre se adaptan, no es que se sigan así a rajatabla y que no haya cambios y que no se modifique. Y eso, entender también que la lengua está cambiando todo el tiempo, para mí fue un aprendizaje gracias a la ortografía. Llegó con el tiempo, pero Pues sí. empezó ahí. Pues mira, el próximo libro que vamos a presentar no es uno que nos hayas recomendado tú directamente, pero sí es uno que queremos compartir con nuestro público. Es de una autora muy interesante. Se llama Antimanual del Lenguaje Igualitario, de Paulina Chavira. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Cómo llegamos de la ortografía a esto? Pues justamente, o sea, lo que te decía, este dinamismo de la lengua, o sea, al final fue muy curioso que a partir de la ortografía, digamos que empecé una profesión muy, muy enfocada en las reglas, en lo que tenía que ser, pues sí, como en lo correcto, ¿no? Muy, digamos, siguiendo muy la línea de la Real Academia Española. Y curiosamente, ya lo mencionabas, uno de los trabajos que tuve fue como editora de The New York Times en español. Y estando ahí, conviviendo con gente que hablaba distintos tipos de español, variantes del español, ¿no? O sea, gente que venía de Argentina, de Venezuela, de Colombia, pues me di cuenta que a lo mejor lo que nos había, la imagen que me habían vendido de que este es el español correcto y esto es lo único que se puede utilizar,
pues quizá no era tan cierta, ¿no? Y Mm. a partir de ahí fue que empecé digamos, como que experimentar más con la maleabilidad de la lengua. Y ahí precisamente, en esa época fue cuando el Times empezó a utilizar el pronombre they en inglés, que pues traduciríamos en general aquí como ellos, ellas, la tercera persona del plural, pues lo empezaron a utilizar en singular para referirse a alguien de quien no estábamos marcando el género, ¿no? Mm. O sea, no estábamos haciendo referencia a una persona que se identificara con el género femenino, Mm. ni a alguien con el género masculino. Y a mí eso, pues, una vez más, me voló la cabeza. O sea, yo decía, todo lo que yo había entendido, aprendido, no nada más de lengua, sino también de género, pues en ese momento cambió completamente. Mm. Y digamos que lo que yo necesitaba eran palabras para explicarte, a ver, qué significa ese they en español, cómo lo podemos traducir, cómo lo podemos aplicar. Y, y fue ahí que empecé con el lenguaje incluyente, que pues es esto, no sé, por ejemplo, el uso de la E, el uso de la X, ¿no? Cuando hay que usarla, ¿no? Si ahora ya vamos a hablar en mes que pered le pered, no vamos a hablar así, ¿no? Cuando sí corresponde, por ejemplo, hacer los cambios en el género. Y esta otra alternativa, ¿no? Que es dejar de utilizar el masculino genérico como, pues por defecto, ¿no? Que es lo que nos enseñan, lo que nos dicen que es correcto, lo que deberíamos de hacer. Pues ahí decidí llamarle lenguaje igualitario y por eso fue que lo propuse, porque había gente que decía, yo lo quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo. Y no hay nadie que me diga, este es como el camino que podría seguir, ¿no? Y entonces por eso fue que surgió ese libro. Pues si te parece, vamos a leer un pequeño fragmento Me parece. de este libro. Sí. Una lengua en cambio constante. Sí. No hay quien en pleno 2024 hable y escriba igual que como se hacía en 1605, cuando Miguel de Cervantes publicó la emblemática novela Don Quijote de la Mancha, que muchas personas toman como referencia de nuestra lengua. Es más, seguramente no hablas ni escribes como lo hacías hace apenas 5 años. La pandemia de COVID, por ejemplo, provocó que retomáramos palabras que ya existían, pero que ahora poseen una carga diferente, como confinamiento, cubrebocas o mascarilla, tapabocas o barbijo, cuarentena o nueva normalidad. O que creáramos palabras para hablar de la realidad que vivimos, como la misma COVID. Este acrónimo multimentado es un excelente ejemplo para hablar del dinamismo de nuestra lengua. Contrario a la creencia generalizada de que el español no cambia ni se adapta, y de cómo las personas que hablamos una lengua somos quienes la moldeamos y la definimos. A partir del aumento de casos de personas con SARS-CoV-2 y para evitar la estigmatización que especialmente hacía el entonces presidente estadounidense Donald Trump, se decidió inventar un nombre para la enfermedad que provocaba este tipo de virus. Se tomaron partes de las palabras en inglés coronavirus disease y se creó el 11 de febrero de 2020 el término COVID-19. Ese 19 hace referencia al año en el que se identificó el primer caso. La palabra irrumpió en nuestra vida, así como el mismo virus, y ante la necesidad imperiosa de la comunicación inmediata, medios de comunicación y quienes publicamos activamente en redes sociales requeríamos de más información. El o la COVID-19. ¿Se escribe todo con mayúsculas? Si viene de una palabra en inglés, ¿tendría que escribirse en cursiva o entre comillas? Las personas comenzaron a decidir, como pasa siempre, a partir de lo que saben o de las reglas ortográficas que recordaban. El COVID-19 porque viene de el virus. No, la COVID-19 porque es de la enfermedad. No, yo digo que todo en mayúsculas porque es un acrónimo recién creado. Pero si lo usamos mucho y ya ni hacemos referencia a su origen, se convierte en una palabra como cualquier otra, entonces quizá hasta pierda ese 19 y se escriba todo en minúsculas porque es el nombre de una enfermedad. Más tardé en reproducir todos estos diálogos que lo que sucedió en realidad. Muchas de estas decisiones se tomaron en segundos a partir de lo que ya conocemos. Y sí, aunque en origen tendría que haber sido la COVID-19,
porque el acrónimo hace referencia a la enfermedad provocada por el coronavirus, la decisión que muchas personas tomaron de que hacía referencia a el virus hizo que éste se convirtiera en un sustantivo ambiguo, es decir, que puede usarse tanto en femenino como en masculino, como el, la, azúcar. Y claro, hemos usado tanto este mentado acrónimo que el mundo entero, en tantas lenguas, que ese 19 se perdió y COVID se convirtió en una palabra más de nuestro vocabulario, con lo que es perfectamente válido escribirlo todo en minúsculas, como el nombre de cualquier enfermedad, como migraña o sarampión. Aquí es muy importante hacer dos apuntes. El primero, que el organismo que propuso la creación de esta palabra no fue ninguna academia ni tampoco una institución de estudio de la lengua, sino la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa? Que de ninguna manera son las academias ni las instituciones dedicadas al estudio de la lengua las únicas que definen o crean las palabras que utilizamos. Así que no hay ninguna necesidad de sentirse mal por haber usado una palabra que no tenía la bendición de la Real Academia Española. Es importante aclarar que hablo de la RAE porque es la academia que tiene mayor reconocimiento entre hispanohablantes, no porque la considere la máxima o la única autoridad. También es importante que sepas que existen otras 22 academias de la lengua española y otras muchas instituciones que se dedican al estudio de la lengua, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México o la Fundación Caro y Cuervo en Colombia. El segundo apunte es que en este caso se dio un fenómeno que me parece representativo de eso que seguramente has escuchado más de una vez. La lengua la hacemos quienes la hablamos. Así. ¿O no? ¿Tú qué opinas? Pues claro que sí. Claro que sí, ¿no? Yo creo. Es uno de los argumentos que siempre me dan en contra del lenguaje incluyente, ¿no? Que es algo que no tiene la bendición de la RAE o que no está considerado por las academias de la lengua, pero yo creo que cada vez son más los organismos que estudian pues cómo hay diferentes formas de referirnos a las personas, uno, sin hacer una marca de género, o pues esto, sin recurrir al masculino genérico, ¿no? Es el uso de la lengua adaptativo, dinámico, un ejercicio político. Totalmente, pero es que la lengua siempre ha sido política, siempre ha sido ideología. A mí de verdad me da mucha risa la gente que dice, no, es que ahora quieren meter ideología hasta en la lengua. O sea, me sorprende que se están dando cuenta apenas, ¿no? Obviamente, las palabras que usamos, cómo las usamos, en dónde las usamos, son una posición política y siempre han sido. Nunca vas a escuchar el ejército asesinó a 3 personas. El ejército siempre abate. Y obviamente no es lo mismo decir abatir que asesinar, no tiene la misma carga. Como no tiene la misma carga que incluso recurramos, por ejemplo, a este anglicismo de bullying, ¿no? O de que ahora se adapta con el buleo, ¿no? O bulear, ¿no? Me bulean en la escuela. No tiene el mismo peso emocional, psicológico, a nivel mental, el que yo te diga, es que me acosan en la escuela. No es lo mismo que te diga, es que me bulean. Las palabras siempre van a tener ahí su carga política, ideológica, porque es parte de la ideología. La lengua siempre ha sido parte de la ideología. Entonces, bueno, sí, evidentemente sí es un posicionamiento político como lo ha sido siempre. Pues sí, por eso es importante conocer la ortografía para estar seguro de que uno está expresando sus propias convicciones políticas y no las de otras personas cuando uno habla, ¿no? Claro, o sea, y conoces la ortografía y a mí eso es lo que me pasa. Al principio quizá yo decía, no, sí, esto tiene que ser así, a fuerza, no sé qué. Y conforme va pasando el tiempo digo, bueno, no necesariamente tiene que ser así. Y entonces creo que el conocimiento también de las reglas, pues siempre te ayuda a maniobrar un poco más. Entonces creo que de ahí va. Pues y sí. Saber de dónde vienen también las reglas es importante. Pues bueno, con esto terminamos el segundo bloque de este interesantísimo programa de Léemelo con la genial Paulina Chavira. Regresamos muy pronto. Oh, Lord.
Ya estamos de vuelta en Léemelo con Paulina Chavira, que nos ha permitido pensar y repensar acerca del uso correcto y el mejor uso posible de la lengua para poder expresar nuestros pensamientos de forma idónea. Y ahora vamos a pasar directamente Ajá. a la tercera recomendación que nos tienes, Sí. que es un libro de la maravillosa Irene Vallejo, El infinito en un junco. Sí. Un bestseller, se ha vendido en muchísimos países. Recordamos que aquí la presentación en la UNAM tuvo muchísima gente y este es un libro revelador para ti. Pues fue un libro muy entrañable, yo creo, justo cuando se publicó, y esto me encanta que digas lo de que es un éxito de ventas, porque cuando se publicó, recuerdo que publicaron muy pocos ejemplares Mm. y fue en la época de la pandemia. Y entonces me acuerdo que la verdad no me acuerdo a quién le escuché que era un muy buen libro y que hablaba sobre los libros y demás. Y me interesó la historia. Y recuerdo que no estaba en físico, así que lo tuve que comprar de manera electrónica. Y es el primer libro que he leído de manera electrónica, digamos como de estas novelas que normalmente acostumbro leer en físico. Y justo creo que una de las cosas que extrañé muchísimo fue el no tener la posibilidad de No, subrayar, y sobre todo un marcar, libro que hacer. habla sobre el objeto del libro Claro, también. claro, claro, claro. Y entonces, pues no sé, a mí fue un libro que de verdad me encantó, que me daba muchísima información. A mí me gusta saber y me gusta aprender. Y creo que había cosas que a lo mejor en algún momento las había escuchado o que no tenía muy claras. Y creo que una de las cosas que hace Irene es que nos presenta muchísima información. Ya yo Sí. igual, de igualada, hablándole así, Irene. Mi amiga Irene. No, que lo que hace Irene Vallejo es justo presentarnos este tipo o sea, información sobre los libros, su historia, ¿no? Cómo han impactado en la vida de las personas. Y también me gusta mucho la parte en la que lo trae al mundo actual, ¿no? Ujú. Como esta parte de las tabletas, ¿no? Que ahora utilizamos Sí. y que mucha gente lee ahora en tabletas. O sea, toda esta parte me gustó, me pareció que era, pues también como creo que a veces tenemos al libro como muy sacralizado, ¿no? Y creo que esta parte era como hacerlo de, miren, es un objeto que ha estado, que nos ha acompañado, que ha estado a lo largo de nuestra historia y quizá deberíamos de tenerlo un poquito más cercano. Pues pasemos Vamos. directamente al fragmento que escogiste para compartir con nuestro público. Con esas imágenes grabadas en la imaginación, paseo la mirada por mis filas interminables de libros y las hileras de discos de vinilo, preguntándome si un viejo mundo entrañable está a punto de desaparecer. ¿Estamos seguros? El libro ha superado la prueba del tiempo. Ha demostrado ser un corredor de fondo. Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas, el libro seguía ahí. Como dice Humberto Eco, pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer nada mejor. Por supuesto, la tecnología es deslumbrante y tiene fuerza suficiente como para destronar a las antiguas monarquías. Sin embargo, todos añoramos cosas que hemos perdido. Fotos, archivos, viejos trabajos, recuerdos, por la velocidad con la que envejecen y quedan obsoletos sus productos. Primero fueron las canciones de nuestras cassettes, después las películas grabadas en VHS. Dedicamos esfuerzos frustrantes a coleccionar lo que la tecnología se empeña en hacer que pase de moda. Cuando apareció el DVD, nos decían que por fin habíamos resuelto para siempre nuestros problemas de archivo, pero vuelven a la carga tentándonos con nuevos discos de formato más pequeño que invariablemente requieren comprar nuevos aparatos. Lo curioso es que aún podemos leer un manuscrito pacientemente copiado hace más de 10 siglos, pero ya no podemos ver una cinta de video o un disquete de hace apenas algunos años.
a menos que conservemos todos nuestros sucesivos ordenadores y aparatos reproductores como un museo de la caducidad en los trasteros de nuestras casas. No olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado desde hace muchos siglos en una guerra que no registran los manuales de historia. La lucha por preservar nuestras creaciones valiosas, las palabras, que son apenas un soplo de aire. Las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él. Los conocimientos verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando en la roca dura de nuestra ignorancia. Por eso decidí sumergirme en esta investigación. Al principio de todo hubo preguntas, enjambres de preguntas. ¿Cuándo aparecieron los libros? ¿Cuál es la historia secreta de los esfuerzos por multiplicarlos o aniquilarlos? ¿Qué se perdió por el camino y qué se ha salvado? ¿Por qué algunos de ellos se han convertido en clásicos? ¿Cuántas bajas han causado los dientes del tiempo, las uñas del fuego, el veneno del agua? ¿Qué libros han sido quemados con ira y qué libros se han copiado de forma más apasionada? ¿Los mismos? Este relato es un intento de continuar la aventura de aquellos cazadores de libros. Quisiera ser de alguna manera su improbable compañera de viaje, al acecho de manuscritos perdidos, historias desconocidas y voces a punto de enmudecer. Quizá aquellos grupos de exploradores eran solo esbirros al servicio de unos reyes poseídos por una obsesión megalómana. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. El libro a través de todo, a pesar de todo. El Sí. libro acompañante de la humanidad. Sí. Y también me gusta mucho este fragmento en el que habla de cómo ha sido nuestro mejor aliado para transmitir información, historias, lo que consideramos hoy que es, ¿no? A lo mejor muchas veces es porque vino de un libro. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Actualmente estoy leyendo, acabo de terminar un libro precioso que es una novela ficcionada de la vida de María Moliner, que escribió Andrés Newman, que se llama Hasta que brille. Me parece que es Hasta que brille. Por favor, explícale a nuestro público Claro, ¿quién es María Moliner? Obviamente, María Moliner creo que es la superheroína de todas las personas a las que nos gustan las palabras y los diccionarios. María Moliner es una mujer española que murió apenas en los años 80, realmente hace poco. Bueno, yo hace poco. Bueno. Casi medio siglo. Pero bueno, no, murió en los años 80 y creo que por lo que todas las personas la reconocen es porque escribió un diccionario, el Diccionario de Uso del Español, que es un diccionario que pues escribió precisamente pues en los años 70, bueno, tardó, dicen que 20 años más o menos en escribirlo, entonces digamos que 60, 70, que la verdad es muy actual, muy completo y además fue una de las primeras mujeres que se proponía para ser parte de la Real Academia Española, pero pues a la Real Academia Española le parecía que María no tenía los méritos para ser parte de esa institución. Entonces, bueno, ella al final creo que no necesitó de ninguna manera ser parte de la RAE, sino que la gente que conoce su obra la acaba reconociendo precisamente por esa obra que ¿Nunca ella lo hace. fue? Nunca lo fue, nunca lo fue. Sí, no. De hecho, no, nunca lo fue. ¿Y alguna otra recomendación? ¿Alguna otra recomendación ahora? ¿Qué otra cosa estoy leyendo? Estoy releyendo un libro pues no de ortografía, de lengua, tiene que ver con lengua, que editó la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, que es una de las instituciones que hasta hace unos años se dedicaba a tener la actualidad de la lengua, digamos, se creó en la agencia EFE, que es la Agencia Estatal de Noticias de España, y tenían ahí como mucha sensibilidad en lo que pasa con la lengua y pues tenían, no sé, muchas publicaciones dinámicas y una de las que publicaron hace poco es precisamente, me parece que ya no, ahora soy un poco disléxica con los números, no me acuerdo si son 101 o 1001, por ahí, ¿va? Me falta o me sobra un cero. Recomendaciones de la Fundeu. Y entonces son listas, así 10 puntos de, no sé, por ejemplo, verbos que siempre conjugamos mal, por ejemplo, ¿no?
satisfacer, siempre jugamos mal satisfacer, ¿no? Entonces te dan algunas recomendaciones de cómo puedes conjugar satisfacer, por ejemplo, ¿no? Que recuerdes que se conjuga igual que el verbo hacer, entonces, no sé, yo satisfago mis necesidades, así, no sé. Esas cosas, o por ejemplo, no sé, 10 dudas sobre el uso del punto y coma, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedes utilizar punto y coma? Esas cosas me gusta leerlas Genial. todo el tiempo. Yo apuntadísimo, tengo muchísimo que mejorar. No, siempre, siempre hay espacio para la mejora, pero Eso sí. también que aplique en donde tenga que suceder. Pues sí. Sí. Pues, Paulina, ha sido un placer platicar contigo, placer es mío. compartir tus reflexiones y tus lecturas con nuestro público de Léemelo. Espero que la hayas pasado bien. Mucho. Sí, mil gracias. Gracias por la invitación, ha sido de verdad un gozo estar aquí contigo. Y bueno, pues a nuestro público de Léemelo los invitamos a que no se pierdan la próxima emisión, el próximo episodio, aquí en TV UNAM y Canal 22.